ustedes. Bienvenidos al evento La Semana de las Constituciones que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión, con la participación distinguida de las escuelas de Derecho también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se encuentran en Tampico y en Nuevo Laredo. Damos la más cordial de las bienvenidas a quien coordinará esta mesa, que es la maestra Celina Elizabeth Delgado Hernández, maestra de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y también a quienes coparticiparán conmigo en este panel. En principio, al doctor José Vargas Fuentes, que es de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que se encuentra en Tampico. Y también a el doctor Noé Domínguez Ávila, que será también otro de los panelistas, representando a la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por vernos a través del canal oficial de nuestra institución. Y bueno, pues en este evento que es el panel Constitución Política de los Estados, del Estado de Tamaulipas, Evolución Histórica, que tiene como finalidad en el mero día de las constituciones, 104 de la Constitución General de la República y 100, el centenar de años de la Constitución de Tamaulipas, pues el concluir una semana de gran actividad académica con relación a esta conmemoración. Y bueno, para conducir los trabajos de este panel, le cedo el uso de la voz a la maestra Celina Elizabeth Delgado Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Villanueva, y bienvenidos a todos los panelistas, a nuestros compañeros panelistas. Sean todos bienvenidos a través de la red social de Facebook Live de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, al panel de clausura denominado Evolución Histórica de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, del ciclo de conferencias La Semana de las Constituciones, en conmemoración al 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al centenario de la Constitución del Estado de Tamaulipas. Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestro señor director, doctor Armando Villanueva Mendoza, por la invitación a participar en la moderación de este panel de destacados investigadores y compañeros docentes, y felicitarle también por este evento de actividades que contribuyen al enriquecimiento académico de nuestra facultad. Antes de iniciar con las intervenciones de nuestros panelistas, comentarles a quienes nos ven por Facebook Live que al finalizar los participantes, los panelistas, se dará un espacio de preguntas y respuestas por si tuvieran alguna que hacer. Nosotros daremos un espacio para que ustedes hagan algunas preguntas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la lectura a la semblanza curricular de nuestro primer participante, el doctor José Vargas Fuentes, docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es maestro en docencia de educación superior por la UAT y doctor en Derecho Constitucional Electoral por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha fungido como subdirector de Servicio Social en la zona sur, coordinador general de preparatorias, secretario académico, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación y secretario técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico. También dentro de su actividad profesional se ha desempeñado como coordinador general del DIF Tampico, secretario relator de los juzgados penales en esa misma ciudad y juez primero menor. Es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico desde octubre de 1980, donde ha impartido distintas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado. Autor y coautor de diversas obras literarias, de divulgación científica e integrante del cuerpo académico en consolidación denominado Estudios Jurídicos y Sociedad. Adelante, doctor José Vargas Fuentes. Dispone usted de hasta 15 minutos en su participación. Buenos días. Bueno, les voy a hablar desde la perspectiva de la doctrina del derecho procesal constitucional.
desde esta perspectiva vamos a analizar en forma general, muy general, los medios de control que tiene nuestra Constitución Estatal de Tamaulipas. Pero para esto, pues yo creo que requerimos de mencionar algunos aspectos como supuestos, como algo que orienta, que rige, para poder elaborar estos procesos de control. Refiere la doctrina que hay dos tipos de control de constitucionalidad, uno político y otro judicial. Este último, a su vez, se subdivide en control difuso y control concentrado. La Constitución Federal, como la Constitución política de nuestro Estado, para regular estos procesos de control de constitucionalidad, se rige bajo el sistema de control concentrado y judicial, que es sobre lo cual vamos a platicar. Les decía que voy a mencionar algunos aspectos previos. Si es de control de constitucionalidad, bueno, pues entonces debemos de tener una idea acerca de lo que es el control de constitucionalidad. Este es el instrumento, proceso o mecanismo y órgano que, inscrito en la Constitución, se encarga de que todos los actos, resoluciones judiciales y leyes que realice la autoridad pública, ya por acción, ya por omisión, en caso de ser contrarios a la norma fundamental, sean anulados o inaplicables mediante el proceso correspondiente. Las características de este sistema de control es, primero, que sea presentado a través de un litigio para que nazca un proceso, y que este litigio que se va a plantear ante un proceso se lleve ante un órgano jurisdiccional de características permanentes, que sea independiente, que actúe en forma colegiada, con un número de integrantes impar, porque la resolución se saca a través de votaciones. Que estos procesos de control de constitucionalidad sean o son de única instancia, por tratarse de cuestiones de constitucionalidad. En cuanto a los efectos de estos procesos de control de constitucionalidad, estos son erga omnes, es decir, que no nada más benefician o perjudican a las partes, sino que también a todos en general. Otra cuestión que es relevante establecer es de que nuestras constituciones, ya la Constitución Federal y la Constitución de Tamaulipas, en su cuerpo normativo, este cuerpo normativo está compuesto de normas de eficacia plena y normas de eficacia semiplena. Estos procesos de control de constitucionalidad, para que se cumpla la norma constitucional, requieren de que se expida la ley de control, que tanto la Constitución Federal como la Constitución de Tamaulipas lo tienen. Un ejemplo es el artículo 105 de la Constitución, que regula dos procesos de control de constitucionalidad. Para que esta norma constitucional tenga plena eficacia, se requirió de la expedición de su ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Federal. Otra cuestión que también es base en estos procesos, en este ejercicio de control de la constitucionalidad, es que estos procesos
por regla general, participan de 2 fases, de 2 etapas, una que se llama periodo de instrucción y otra que se llama periodo de juicio. Bajo estas características así muy someras, bueno, pues entonces analizamos nuestra Constitución. La Constitución de Tamaulipas tiene 2 procesos de control de constitucionalidad concentrados y judiciales. Uno se llama la controversia constitucional local y el otro se llama la acción de inconstitucionalidad local, que, repito, para su eficacia plena requirió de que se expidiera la ley de control de constitucionalidad para el estado de Tamaulipas. En algunas otras legislaciones le llaman ley de justicia constitucional. Bajo esas dos instituciones jurídicas, constitucionales y reglamentarias, observamos algunas cuestiones en cuanto a nuestra Constitución. La Constitución de Tamaulipas faculta al Pleno en erigirse en Tribunal Constitucional, acorde al artículo 113, fracción primera y segunda y artículo 114. Esto es lo que recomienda la doctrina. Un tribunal constitucional. Como tribunal constitucional, el de Tamaulipas está compuesto por 10 magistrados de número. Artículo 106, fracción primera. Esto es contrario a lo que recomienda la doctrina. La doctrina refiere de que este cuerpo colegiado jurisprudencial debe estar compuesto por un número de magistrados o de ministros, según el caso, que sea impar, mientras que nuestra Constitución, nuestra legislación de justicia constitucional estatal refiere que son 10. Esto, desde mi perspectiva, pues se presta a cierta obediencia, se presta a, si son 10, pues a que todo lo que se proponga por el presidente de este tribunal, pues se acuerde. La cualidad de 11 o 9 o 13 es que se presta a la discusión y esto yo creo que es mejor. Otra característica de nuestro Tribunal Constitucional es que es temporal, según la ley reglamentaria, artículo 3, párrafo 2, lo que es contrario a la doctrina que exige permanencia. Los litigios constitucionales en cualquier momento se pueden dar y requieren de pronta solución. Esto exige su permanencia. Otra cuestión es que esta ley de justicia constitucional de nuestro estado refiere de que la demanda se presentará en la oficialía de partes del tribunal, lo que es contrario a la doctrina que dice que estos procesos y estas autoridades deben ser totalmente independientes. Una oficialía de parte del tribunal está hecha o tiene el propósito, el fin, respecto de cuestiones de control de legalidad, que es distinto a esto que es control de constitucionalidad. A mayor abundamiento, se observa esto que estoy platicando, la contradicción entre los preceptos 2 y 3 de la Ley de Justicia Estatal con el artículo 5 de la misma. Este último exige que la tramitación de estos procesos sea ante el Pleno como un proceso independiente. Esas son algunas de las observaciones que
que se observan con respecto a esta cuestión de justicia constitucional que rige al estado de Tamaulipas. Pero bueno, pues hay que ver un poco hacia otras instituciones estatales, hacia otras constituciones, a ver qué es lo que nos pudieran orientar. De acuerdo con el derecho procesal estatal comparado, se observan que hay otros procesos como el juicio de protección de los derechos humanos, la acción de omisión legislativa, la cuestión de inconstitucionalidad, la cuestión de control previo de inconstitucionalidad y el juicio de protección de los derechos colectivos o difusos. Me voy a referir especialmente a este último, el juicio de protección de derechos colectivos o difusos. Este proceso constitucional lo prevé la Constitución de Querétaro. Y también este cuerpo jurídico cuenta con su ley de justicia constitucional del estado de Querétaro. Hay otros antecedentes que tienen que ver con este tipo de derechos difusos y derechos colectivos. Uno, el que estatuye la Constitución política, la Constitución federal en el párrafo 4, artículo 17, que refiere sobre las acciones colectivas, pero no tiene ley reglamentaria como debe ser, sino que esto lo envía a un capítulo, mejor dicho, a un libro en el Código Procesal de Procedimientos Civiles, es decir, lo reduce, estas acciones colectivas, lo reduce a el mundo del derecho privado. También otro antecedente son las codificaciones estatales de procedimientos de Puebla y de Morelos, que también dentro de esas codificaciones estatuyen lo relativo a las acciones colectivas, pero todo esto lo reducen a cuestiones meramente de derecho privado. Este juicio de protección de derechos colectivos o difusos, que bien se le pudiera denominar acciones colectivas de constitucionalidad, tienen como objeto el tutelar los derechos difusos y los derechos colectivos, que los doctrinarios del derecho procesal constitucional le llaman derechos humanos de segunda y tercera generación. Para tener una idea un poquitito más cercana de lo que es estos derechos, los derechos difusos son los que pertenecen a una comunidad o conjunto de personas que tienen como naturaleza su indeterminación, su indivisibilidad, su fundamentabilidad de cualidad o naturaleza público-social, que los identifica o vincula una circunstancia de hecho, pero no de derecho. Dicen los doctrinarios que esto lo debe regular un derecho suprasustantivo. Los derechos colectivos son los que pertenecen a grupos, categorías o clases de personas de naturaleza indeterminable, pero de fácil determinación, indivisibles, públicos, sociales, que los identifica o vincula una circunstancia de derecho. También esto dice los doctrinarios del proceso constitucional, que forman parte del derecho suprasustantivo. Importante para el justiciable la tutela jurisdiccional de sus derechos humanos de segunda y tercera generación, sustantivamente denominados derechos difusos y colectivos. Esto no es nuevo. Ya aparece en la legislación de Brasil y lo ha venido permeando en otras legislaciones.
en cuanto a la tutela de estos derechos difusos y colectivos, también denominados derechos humanos de segunda y tercera generación, no hay el mecanismo adecuado y preciso para su tutela, lo cual obliga, porque aparte de esto, desde otra perspectiva, el Estado mexicano como unidad ha firmado convenciones internacionales. Una de ellas es la Americana de Derechos Humanos, pero sobre todo el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que dentro de esto están esos derechos humanos de segunda y tercera generación. Con su firma, esta legislación forma parte del bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que hay normas que no están en la Constitución, ni estatal, ni federal, pero forman parte de su constitucionalidad, como si fuesen normas constitucionales, tienen exactamente la misma cualidad. Por lo que obliga a la federación y obliga a los estados federados. Esta es una propuesta para crear estos procesos que bien se pueden llamar, como decía hace unos instantes, acciones colectivas de inconstitucionalidad. No hay proceso específico, determinado para este tipo de cuestiones. Sí hay mucho sobre las relaciones individuales, pero hay muy poco sobre las relaciones de los justiciables, de los gobernados como unidad, como una colectividad. Bien pudiera plantearse o buscar la manera de que estuviera estatuido como otro mecanismo de control de constitucionalidad. Para concluir, hacen falta procesos de control de constitucionalidad en nuestra constitución local que se ocupen de tutelar no solamente los derechos individuales, sino los derechos colectivos. Hace falta también en nuestra constitución que tenga su propio tribunal de constitucionalidad. Quizás un primer paso sería la creación de una sala constitucional. Esta conocería de la primera etapa de los procesos, el periodo de instrucción, y la segunda etapa la llevaría el pleno. Pero un pleno colegiado, que este tribunal fuese independiente, permanente, que su colegiación o el conjunto de integrantes de ministros o magistrados fuese impar. Pues eso es a grandes rasgos lo que les pudiera platicar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro y director de mi facultad, Marco Antonio Cortina San Andrés, por haberme propuesto, pero sobre todo, muchas gracias a mi director, Armando Villanueva, por habernos aceptado. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor José Vargas Fuentes. Excelente exposición y tema sobre el control constitucional en Tamaulipas, muy poco abordado, dicho sea de paso. Son, yo creo que escasos los asuntos que en el tribunal se han visto, o antecedentes que se tienen sobre este tema, y el análisis o el comparativo que hace de la Ley de Justicia Estatal Constitucional frente a la doctrina. Excelente aportación. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar lectura de la semblanza curricular de nuestro segundo participante, el doctor Noé Domínguez Ávila, docente e investigador de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por el Centro de Estudios Universitarios CEU Monterrey
y contador público egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con maestrías en comercio exterior y en nueva visión de la tributación y contabilidad internacional por la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, Nuevo Laredo. Es doctor en Derecho por dicha facultad y Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Campus Monterrey. En su desarrollo profesional, fungió como subadministrador de consultas y autorizaciones y subadministrador de notificación y cobranza en la hoy Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas 3, del Servicio de Administración Tributaria. Desde el año 2006 a la fecha, se desempeña como consultor en Derecho Fiscal y Comercio Exterior en despacho jurídico propio. Es catedrático de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde el año 2007. Adelante, doctor Noé Domínguez Ávila. Tiene usted hasta 15 minutos en su participación. Gracias, maestra. Gracias a todos. El tema que a mí me corresponde y me concierne analizar es lo relativo a los derechos humanos en la Constitución del Estado de Tamaulipas. De manera precisa, únicamente analizaremos que los derechos humanos es el conjunto de prerrogativas inherentes a la dignidad humana, cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estos derechos humanos tienen los siguientes principios: el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Nosotros los tenemos en la Constitución del Estado de Tamaulipas en los artículos 16 y 17 de la Constitución estatal. Recordemos que en junio, el 10 de junio del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que se centró en modificar el capítulo primero de la Constitución Federal. Ya no hablamos de solamente de las garantías individuales. Ahora fue modificado con esa reforma y podemos hablar, su título correcto actualmente y en vigor es el de los derechos humanos y sus garantías, y son de suma importancia. Como bien lo dice la propia definición que manejamos, son necesarios para que las personas puedan de manera integral lograr plenamente la satisfacción de su persona. Entonces hay una multiplicidad de derechos humanos diseminados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Culturales. Y de otro grupo de tratados internacionales hacia el seno de la ONU. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Solamente por citar algunos, tenemos el derecho a la vida, que es el primer derecho humano consagrado en el artículo 16 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombre y la mujer, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, derecho de libertad. Ahorita vamos a hacer una observación muy especial, muy precisa, de la libertad de expresión en el Estado de Tamaulipas. Tenemos la libertad religiosa, derecho de las víctimas y los ofendidos, derechos de seguridad jurídica, que son este es el cúmulo de derechos que se encuentran no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la alimentación, derecho a un medio ambiente sano, que son el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho al trabajo y aquellos derechos que derivan precisamente del derecho humano al trabajo, el derecho de los niños, que también Tamaulipas lleva también la ventaja de precisar en su constitución cuál es toma en su constitución estos derechos humanos, este derecho humano de los niños, que lo tenemos en una convención internacional también, y lo hace más patente Tamaulipas en su constitución. Analizando directamente el artículo 16 y el artículo 17, y aquí podemos observar ese catálogo de derechos que tiene esta constitución, nuestra constitución, que es el respeto a la vida, la dignidad de las personas, la libertad, y igualmente con la salvedad del primero y segundo párrafo del artículo primero de la Constitución en materia de que obliga a todas las personas, a todas las autoridades, independientemente de qué tipo o rango sea la autoridad, tienen que observar los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo a las personas de la manera más amplia, como lo establece también el artículo primero. Por lo tanto, todas las autoridades tienen esa obligatoriedad de observar los derechos humanos. Y en el artículo 17 tenemos el derecho de propiedad, el derecho a ser indemnizado en caso de que la propiedad haya sido objeto de alguna expropiación por causa de utilidad pública, la libertad de asociarnos y reunirnos con algún fin lícito, los derechos relacionados al medio ambiente, el derecho a la información, los derechos de acceso a agua y saneamiento, agua para consumo humano, es algo trascendental para el Estado de Tamaulipas. El derecho a la identidad y ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Es algo también en lo cual Tamaulipas va a la vanguardia en su constitución. El derecho a la cultura física y al deporte es algo también muy que debe resaltarse. El derecho de acceder de manera libre al Internet. Hay hice especial énfasis a la libertad de expresión, porque dentro de los derechos y cúmulo de derechos humanos que tenemos, este es de suma importancia, y sobre todo ahorita en la pandemia, porque al estar nosotros prácticamente aislados en nuestros domicilios, pues el único acceso que tenemos para comunicarnos es el Internet. Y no había una precisión, hago referencia al derecho humano a la libre expresión, de que no se contaba de manera bien precisa qué deberíamos entender o qué catálogo de derechos o de garantías debe constituir el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la ONU en materia de derechos humanos y para efectos de la aplicación de los derechos humanos, de todo el catálogo de derechos humanos que tienen sus convenciones, tiene una comisión de derechos humanos que se reúne regularmente con el propósito de analizar la progresividad de esos derechos humanos en el mundo, y sobre todo de aquellos países que han suscrito y se han comprometido a observarlos y a implantarlos en sus legislaturas. El comité se reunió entre el 11 y el 29 de julio del 2011, y en la observación número 34 de esta Comisión de Derechos Humanos, en la 102 sesión, advirtió que con bastante preocupación que algunos países pues no estaban acatando la libertad de expresión de las personas. Entonces,
lo que hizo esta comisión fue en esa observación número 34 de la 102 reunión de la Comisión de Derechos Humanos es precisar el alcance de la libertad de expresión e incluir como derecho humano a la expresión el Internet y los equipos de comunicación audiovisual, dice, en todas sus formas y en todas sus características. Al precisar esto, se constituye pues el Instagram, el Internet, el WhatsApp y todos aquellos medios de comunicación audiovisual como parte del derecho humano a la libertad de expresión. Entonces, quise resaltar este derecho humano que se encuentra incluido en el artículo 17 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, porque es prácticamente estar a la vanguardia. Vi otro derecho humano, en el derecho a la vida. El estado de Tamaulipas, de los pocos estados que han conservado sus costumbres y sus tradiciones, establecer y precisar que el derecho a la vida empieza a partir de la concepción. Entonces es algo muy rescatable. Nosotros estamos obligados, obviamente, a otorgar progresividad a los derechos humanos a fin de que se apliquen en su cabal totalidad, ¿verdad? Sin embargo, no debemos perder de vista que ciertos estados o países pues conservan sus culturas, ¿verdad? Su forma de apreciación de las cosas y de la realidad y de cómo los seres humanos pueden relacionarse desde el punto de vista sociológico con sus iguales. Entonces, de tal modo que pues, quiero resaltar esa prevención muy especial del Estado de Tamaulipas de decir, yo voto, mi voto es en mi Constitución que la vida inicia a partir de la concepción. Se ha prestado mucho a bastantes conflictos a nivel nacional. Sin embargo, el Estado de Tamaulipas permanece firme en ese sentido. Y lo que a mí me parece una genialidad es precisar el derecho, como un derecho humano, el derecho el de libre acceso a Internet. De mi parte es todo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noé Domínguez, por su participación y hacer hincapié en este comentario que hace en cuanto a nuestra Constitución de Tamaulipas, donde se ha sostenido con firmeza sobre el derecho a la vida, donde inicia a partir de su concepción, a partir de la concepción. Y eso es digno de reconocerse porque ha habido muchísimas reformas en las constituciones locales donde han ido a la par de otras, de cambios a nivel mundial, y en la Constitución de Tamaulipas se ha sostenido, ¿verdad? Entonces yo creo que esto, como usted bien lo comenta, se ha sostenido, ha sido firme en dignificar precisamente la vida a partir desde la concepción. Muchas gracias por su participación y finalmente vamos a pasar con la intervención de nuestro último participante, el doctor Armando Villanueva Mendoza, y voy a dar una lectura a la semblanza curricular de él. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho Constitucional y Amparo, es maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es especialista en impartición de justicia por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial Español y por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta además con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Burgos, España, y diversos diplomados, seminarios y cursos en la OEA.
en el INACIPE, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y en la Escuela Judicial Española. Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, donde imparte clases desde 1983. En licenciatura, maestría, doctorado. Actualmente es su director por el periodo 2019-2022. También ha sido docente en maestrías en Derecho impartidas por la Universidad La Salle Victoria, por el Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal del Poder Judicial Local, por el Colegio de Tamaulipas y por la Universidad El Valle de México. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos publicados en revistas científicas, lo que le ha valido su reconocimiento como investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Adelante, doctor Armando Villanueva Mendoza. Tiene usted hasta 15 minutos. Muchas gracias, maestra Celina. Bueno, pues voy a dar inicio a mi intervención, que tiene como finalidad, pues, conmemorar lo que son los 100 años de la Constitución de Tamaulipas. En principio, bueno, pues tenemos una Constitución que en 1921 reguló en el título 6º al Poder Judicial. He de decirles que mi charla estará enfocada a tratar la evolución de la independencia judicial en lo que es el estado de Tamaulipas. De esa forma, bueno, pues originalmente la Constitución hacía referencia a que el Poder Judicial era ejercido por el Supremo Tribunal de Justicia, por los juzgados de primera instancia, los de paz y los tribunales y jurados que establezcan las leyes, con la posibilidad de que un poder legislativo pudiese generar otro tipo de tribunales o de jurados. También se precisaba en la Constitución que los magistrados eran electos en forma indirecta a través de la intervención del Congreso, y que era el colegio electoral quien determinaba quiénes serían los magistrados que integrarían el Supremo Tribunal de Justicia y que durarían 2 años con posibilidad de ser reelectos. También, bueno, la función esencial del Supremo Tribunal de Justicia era ser jurado de sentencia en los delitos que cometieran los funcionarios que gozaban de fuero, y el Congreso sería el órgano de acusación, una cuestión que se mantiene a la fecha. También, en el caso de los negocios de segunda instancia, serían competencia de este Tribunal Supremo y generaba también la decisión en el caso de la organización del Poder Judicial y la administración del personal. Correspondía todo a ese pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Los jueces en la época eran designados de una terna que era propuesta por el Poder Ejecutivo. Para poder ser juez tenías que llegar vía el Poder Ejecutivo, que él te incluyera en la propuesta de su terna, algo que obviamente ha sido superado en el tiempo. Los juzgados de paz, los jueces de paz, que pues sería la equivalencia a los actuales juzgados menores, pues eran propuestos por los ayuntamientos. Había un juzgado de paz en cada uno de los municipios y bueno, pues los ayuntamientos de cada entidad eran los que proponían en una terna al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que eligiera a uno de ellos. Y obviamente el pago estaba a cargo de los ayuntamientos. Si bien eran juzgadores y eran parte del Poder Judicial, pues quien les pagaba era el ayuntamiento al que pertenecía. Una cuestión que llama mucho la atención es que en el artículo 103 de la Constitución original, en la Constitución de 1921, se precisaba la prohibición de interpretar las leyes. El juez era solamente la boca de la ley, recordando un poco
pues las teorías constitucionales de origen en Francia y posteriormente repetidas por la Constitución de Cádiz y en nuestras primeras constituciones, bueno, pues este tema se mantuvo en la Constitución del 21 y afortunadamente, bueno, a la postre fue modificado. También gozaban de la facultad de iniciativa, pero para pedirle al Poder Legislativo aclarara o reformara las leyes que tendría que aplicar el Poder Judicial. Bien, pues ese era el contexto de nuestra inicial constitución. ¿Y qué ha sucedido a lo largo de estos 100 años que hoy se cumplen en el texto de nuestra constitución? ¿Cómo ha evolucionado el Poder Judicial durante todo este tiempo? Bueno, pues en principio podemos referir que hoy por hoy existe una facultad exclusiva para impartir justicia porque ya no se pueden crear por la ley otros órganos de impartición de justicia en cuanto a los temas que competen a la judicatura local. Obviamente, pues existe hoy el Tribunal Electoral separado del Poder Judicial, existe el Tribunal de Justicia Administrativa también como un órgano autónomo constitucional. Sin embargo, bueno, pues la justicia laboral, que antes estaba fuera del Poder Judicial, hoy se integra, ¿no? Y bueno, otro punto también importante durante estos 100 años de la Constitución fue el reconocimiento a la judicatura por parte de la soberanía estatal de considerar dentro de su estructura al Tribunal Electoral. Esta intención de la unicidad de la jurisdicción que a la postre fue pues excluida o fue derrotada por una reforma constitucional nacional en el 2014, en donde saca de los poderes judiciales los tribunales electorales, pero solamente de los poderes judiciales locales, no así del Poder Judicial Federal, en donde se mantuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues quizá desconociendo un poco esa independencia, fue un paso hacia atrás, ¿no? Pero bueno, esperemos que en lo futuro se pueda recuperar en base a esa teoría de la unicidad de la jurisdicción, que todo lo judicial, todo lo jurisdiccional se ventile dentro de los poderes judiciales. También otro punto importante fue la creación del Consejo de la Judicatura, para separar esta administración que, como bien señalamos, pertenecía al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Hoy no, el Consejo de la Judicatura, aunque no esté regulado en el artículo 116 de la Constitución General de la República, sí la mayoría de las constituciones estatales lo han tomado. Si bien estos consejos surgieron en constituciones locales, después fueron copiados para el Consejo, para el Poder Judicial de la Federación, y de ahí, bueno, pues fue tomada la figura en la gran mayoría de las constituciones estatales. También se le ha brindado esa facultad reglamentaria al Poder Judicial con la finalidad de que éste pueda generar acuerdos, circulares, reglamentos relacionados con la efectividad en la impartición de justicia. Y obviamente la disposición expresa de nuestra Constitución de que exista obligatoriedad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Otro avance importante es el que se haya señalado una temporalidad en el cargo de magistrado. El máximo periodo constitucional es precisamente de 12 años, en 2 periodos de 6, con la posibilidad de al concluir el primero, ser reelecto, siempre y cuando haya ejercido adecuadamente. Y esto genera un fortalecimiento en esa independencia, la creación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el destino de los recursos que en ese fondo se ingresan, administrado única y exclusivamente por el Poder Judicial, es algo que también ha fortalecido la independencia. Obviamente, quizá el más grande de los pasos, y vamos que fuimos el primer estado que lo hizo, fue el generar en rango constitucional lo que es la autonomía presupuestal del Poder Judicial. Hoy tenemos el 1.3 del presupuesto general del Estado destinado al Poder Judicial. Otros estados lo han copiado, fuimos el primer estado del país, y otros estados lo han copiado con mayor beneficio, porque la gran mayoría que han seguido este tema
pues han logrado obtener el 2% del presupuesto de egresos del Estado. Sería algo excelente que el Poder Judicial de Tamaulipas en un momento dado pudiera acceder a esos porcentajes. Nos quedamos en el 1.3, pero bueno, hay una autonomía presupuestal constitucional. También se reconoció constitucionalmente la carrera judicial, que eso es algo importantísimo, ¿no? El ir avanzando, pues precisamente a través de la capacitación, a través del buen servicio dentro de la judicatura, en el escalafón del Poder Judicial. Lamentablemente aún no tenemos la posibilidad de culminar esa carrera judicial con el cargo de magistrado, que sería algo extraordinario. Algunas entidades del país lo han seguido, pues tomando cada vacante a la limón, uno que se ha propuesto de esa vacante que se haga cubierta por alguno de los jueces que seleccione el Consejo de la Judicatura o el propio Tribunal Pleno, y otro, bueno, pues que sea propuesto a través del Ejecutivo en terna al Congreso del Estado. También una cuestión trascendente es la inamovilidad de los consejeros y de los magistrados durante el periodo de ejercicio, y obviamente una limitación que viene a fortalecer el que el tribunal no sea un reducto de políticos en desgracia, es que pues quienes que para ser magistrado es necesario que no hayan ejercido un cargo público, y ahí lo señala el texto de la Constitución, durante el año anterior. Y limita a los diputados, a los secretarios de Estado y a otros servidores públicos que la propia Constitución señala. Lamentablemente no excluye de la materia a quienes hayan ejercido esos cargos en una titularidad federal. También, pues la incompatibilidad con el ejercicio de otras funciones permite solamente el caso de beneficencia y educación. Sin embargo, bueno, contrario a otras cuestiones, en el caso de los jueces y magistrados, pueden cobrar por impartir clases. En el caso de los magistrados federales y los jueces de distrito, ellos no pueden recibir ninguna otra remuneración más allá de lo que perciben por parte del Poder Judicial de la Federación. Se creó el Tribunal Constitucional, del cual ya se habló ampliamente, que también es una reforma importante, aunque no ha tenido mucha actividad, como bien lo decía la maestra Celina, y también las atribuciones del Pleno para recibir el informe del presidente. Ya el presidente no tiene que informar al Congreso, sino ante el propio Pleno. Y bueno, las atribuciones del Pleno para aprobar lo que es el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. El Pleno, el Consejo de la Judicatura generalmente, bueno, tiene como atribución el determinar las remuneraciones de los jueces, no de los magistrados, las que determinará el Pleno. También el Consejo de la Judicatura tiene la propuesta de designación de jueces al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y no tienen que ser internas, sino después de haber reunido los requisitos correspondientes. Y bueno, también es atribución del Consejo de la Judicatura, y ya no de la ley, el determinar el número de jueces. Imagínense, si había necesidad de un nuevo juzgado, había que iniciar un procedimiento de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, y hoy no, hoy ya el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a sus necesidades, lo va a plantear. El artículo, perdón, en un siguiente punto podemos hacer referencia a que el sostenimiento de los órganos judiciales es exclusivo del Poder Judicial. Ya no necesita que los ayuntamientos paguen a sus jueces. Y si bien en alguna época se generó o se regresó a la figura de los jueces de paz, eran pertenecientes exclusivamente al Poder Judicial. Una reforma constitucional que nunca entró en vigor objetivamente, porque nunca se nombraron esos jueces de paz hasta que se decidió el constituyente permanente suprimirlos. Y por último, bueno, la protesta de los jueces. Antes los jueces protestaban, algunos ante el Pleno y algunos otros ante el municipio, y en la actualidad todos los jueces, tanto jueces de primera instancia como jueces menores, realizan su protesta ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Esas son algunas de las acciones que a lo largo de 100 años se han venido realizando en reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, con la intención de fortalecer
lo que es la independencia judicial. Un tema que hoy por hoy, pues no queda lugar a dudas, debe de privilegiarse, porque al final de cuentas el Poder Judicial es el fiel de la balanza, y si no garantizamos esa independencia judicial, pues generalmente la judicatura podrá verse afectada en sus determinaciones por el influjo de el poder público, por el influjo de pues los medios de difusión, por el influjo de sus superiores. Y pues en realidad tenemos siempre cierto que los jueces no tienen superiores en cuanto a la impartición de justicia. Ellos están solos frente a su expediente con la intención de tomar una decisión que sea la decisión apegada a la justicia, rompiendo con aquel paradigma inicial que era no interpretar las leyes que aplicaban. Hoy el juez tiene una amplia posibilidad de realizar la interpretación y de generar el derecho, siempre respetando todos los marcos constitucionales de su actuación. Hasta aquí mis comentarios. Yo agradezco mucho la participación de todos ustedes a través de la red y bueno, esperemos si existen preguntas y respuestas, participar amablemente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Excelente participación, muy amena su participación. Nos llevó como una película para conocer la evolución histórica del Poder Judicial, desde aquella potestad que tenía el Poder Ejecutivo de designar los jueces hasta el más grande logro, como lo es el presupuesto que ahora tenemos, ahora disfrutamos del 1.3%, pues que esperemos que aumente y excelente participación. Me encantó, haga de cuenta que volví a vivir aquellas, pues todo lo que vivimos en el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Y pues bueno, abrimos un espacio en para a los que nos siguen en Facebook Live de la Facultad de Derecho, una sesión de preguntas, si tuviéramos algunas preguntas. Pues creo que no contamos con ninguna pregunta, no nos enviaron. No, hasta ahorita ningún comentario, solamente buenos comentarios para todos los panelistas por su participación. Muchas gracias. Voy a ceder el micrófono a nuestro director para la clausura de la jornada de este ciclo de conferencias, la Semana de las Constituciones, para los agradecimientos y los reconocimientos de nuestros panelistas. No tenemos ninguna pregunta, doctor. Bueno, muy amable, maestra Celina. Bueno, eso quiere decir que los tres panelistas fuimos explícitos, que no generamos ninguna inquietud que pudiera, pues, reflejarse dentro de las preguntas. Y bueno, pues eso habla obviamente de la buena participación de mis compañeros que integran este panel. Pues como todo lo que empieza tiene que acabar y todo lo bueno generalmente dura poco, pues vamos a concluir lo que es esta Semana de las Constituciones, que en su tercera edición, un evento que se ha tornado en tradicional dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Y para ello, bueno, pues en principio como director y ya no como panelista, quiero brindar un reconocimiento a quienes participaron en este panel. El reconocimiento que se les hará llegar con toda oportunidad físicamente, lo tengo en mis manos y dice Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, otorgan el reconocimiento al doctor Noé Domínguez Ávila, igualmente al doctor José Vargas Fuentes, igualmente al doctor Armando Villanueva Mendoza, un servidor, obviamente que el mío no lo firmo yo, sino mi secretaria académica, por su destacada participación como ponente en el panel Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Evolución Histórica, otorgado por la Facultad de Derecho y organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Verdad, belleza y probidad, y firma un servidor.
en el caso de ustedes, y bueno, mi secretaria académica seguramente firmará el que a mí me corresponde. Yo les agradezco mucho a todos ustedes la participación en este panel. Envío un saludo muy cariñoso a mis compañeros directores de ambas facultades, en Nuevo Laredo y en Tampico. Y bueno, pues también agradecer a quien coordinó los trabajos de este panel, de esta mesa, la maestra Celina Elizabeth Delgado Hernández. Y bueno, pues agradecer también a todos aquellos que nos han seguido a lo largo de esta semana en los diferentes eventos, participando inicialmente un destacado jurista mexicano como lo es don Sergio García Ramírez, y bueno, después aterrizando nuestros temas en los derechos de la mujer con un panel extraordinario con 3 distinguidas juristas también tamaulipecas, y después el día de ayer con una extraordinaria participación de un joven jurista y una joven jurista muy destacada dentro de la vida profesional de la localidad con los derechos electorales. Y bueno, pues el día de hoy con nuestro panel sobre esta referencia a la evolución histórica de nuestra Constitución. Yo les agradezco mucho a todos quienes nos han seguido a través de el Facebook Live de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y bueno, con la ventaja de que ahí quedan grabadas todas nuestras participaciones y que pues nuestros alumnos podrán recurrir a ella en cualquier momento. Pues enhorabuena a todos quienes han intervenido a lo largo de esta semana, y bueno, pues el agradecimiento a todos también quienes nos siguieron desde la página de Facebook Live de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Enhorabuena y nos veremos en el 101 aniversario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en el 105 aniversario de la Constitución General de la República. Muchas gracias a todos.